Hola a todos y todas. Voy a hacerles este es un video cortito. Se los estoy haciendo sobre todo porque creo que quedaron algunas dudas sobre la paradoja de Russell y cómo se resuelve. Aquí vamos a hablar un poquito de eso y además vamos a introducir un concepto particular que se me olvidó introducirles ayer. Entonces, para que lo conozcan y que lo vamos a usar en otros lugares. Entonces, recordemos un poquito la paradoja de Russell, también llamada antinomía de Russell, y es que si tenemos esta colección A igual al conjunto de los X, al que X no pertenece a X, entonces va a pasar que A pertenece a A, si solo si A no pertenece a A, lo cual claramente no es posible. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que esto nos indica que no deberíamos poder crear A. ¿Okay? ¿Y qué es lo que nos permite crear A? Es el principio de comprensión global que habíamos visto, que es esta cuestión de que si algo, si tenemos P una propiedad, entonces la colección de todas las cosas X tal que X satisface P, entonces va a ser va a ser un conjunto. Ahora, efectivamente, y creo que algunos de ustedes lo dijeron, una de las soluciones que se propusieron es reducir esta idea de propiedad a que no se permitan propiedades como X no pertenece a X. De hecho, esa es la solución que yo les comenté que hizo Russell originalmente, simplemente hagamos como niveles y entonces los conjuntos de cierto nivel solo pueden pertenecer a cosas de arriba y cosas así, pero esa no es la solución usual sino que la más aceptada es reducir más bien el principio de comprensión global. ¿Cómo se reduce? Se reduce de la siguiente forma, con el axioma de comprensión reducido, digamos, no lo voy a poner así, pero básicamente se escribe así: sea un conjunto y sea una propiedad, entonces la colección de los X en A, tal que X satisface P, es un conjunto. ¿Ok? Vean que esta pequeña diferencia de X pertenece a A es la que ya cambia todo completamente. De hecho, o sea, tal vez no va a ser tan evidente, pero, bueno, o más bien, pareciera que esto sí evita formar, o al menos evita formar inmediatamente el conjunto A, ¿verdad? Si cambiamos la comprensión global por el axioma de comprensión. No es no es tan fácil, o más bien yo diría que es imposible probar que no se puede formar el conjunto A en cierta medida. ¿Por qué? Eso es esencialmente por el teorema de incompletitud de Gödel. Si pudiéramos mostrar que no se puede o que no se puede formar el conjunto A, entonces esencialmente estaríamos probando que la teoría de conjuntos es consistente usando teoría de conjuntos y básicamente estaríamos contradiciendo el teorema de incompletitud de Gödel. ¿Ok? Pero básicamente no se sabe que esto pueda pasar, o sea, que se pueda crear A usando los axiomas o el axioma de comprensión reducido o algunos de los otros axiomas de teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel o cosas así. Entonces la gente asume que es así. ¿Ok? Sin embargo, sí hay algo interesante que, asumiendo, digamos, esta consistencia de Zermelo-Fraenkel y todo esto, que ustedes pueden mostrar en este momento, y es esencialmente que no hay un conjunto global. Básicamente, no hay un conjunto que tenga a todo el mundo, o más fuerte, digamos, pueden mostrar que para todo X va a existir un A que no contiene a ese X, que no pertenece, que X no pertenece a ese A. ¿Ok? Eso se los dejo como ejercicio, pero debería salirles más o menos fácil con lo que hay en esta página, básicamente.
¿Ok? Pero bueno, en todo caso, ahí lo tienen. Luego, ¿qué es el detalle? Y como les dije, básicamente necesitamos igual, o vamos a necesitar muchas veces hablar de colecciones del tipo los X tal que X satisface cierta propiedad. ¿Okay? Eso no lo vamos a poder quitar encima porque muchas veces es útil o es necesario de cierta forma hablarlo, y es muy natural en matemática hablar de colecciones de ese tipo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de colecciones tiene un nombre, a pesar de que no necesariamente se puedan crear, tienen un nombre particular y ese nombre es una clase, ¿ok? Entonces vamos a decir la colección de objetos X tal que X satisface P es una clase, ¿ok? Una forma, en cierta medida, de ver las clases es como colecciones de conjuntos, pero que esas colecciones pueden ser muy grandes. Ahora, pueden ser muy grandes, digo pueden porque debería ser claro que los conjuntos son clases, pero no todas las clases son conjuntos, o al menos eso es lo que esperamos, esperamos al intentar evitar la paradoja de Russell, que hayan algunas de estas cosas que no sean conjuntos. Y pues bueno, entonces esencialmente, como les digo, muchas veces vamos a hablar de este tipo de conjuntos, vamos a anotarlos con letras así, tipo C, de colección, ¿verdad? De clase, perdón. Y un detalle es que sí es importante tener en cuenta que al no ser un conjunto no puede ser parte de esta relación binaria, ¿verdad? Entonces, en particular, no podemos escribir C pertenece a X, ¿ok? Sin embargo, si vamos a abusar un poquito del lenguaje y vamos a entender X pertenece a C como simplemente X satisface P, ¿ok? Entonces, aquí propiamente estamos hablando, estamos abusando del lenguaje porque al no ser un conjunto, no, digamos, no es parte de donde podemos hablar de la relación pertenece, ¿ok? Pero en el entendido que si sabemos que C es una colección, por lo tanto, una colección que no, perdón, una clase que no es un conjunto, entonces cuando decimos X pertenece a C, lo que estamos diciendo es X satisface, ¿ok? Otro detalle es que hay varias clases particularmente importantes y entonces aquí se las introduzco. Está el universo, ¿verdad? Se puede ver como el conjunto de los X, tal que X es igual a X. ¿Ok? Eso es una clase muy, muy importante. Vamos a hablar bastante de ella, sobre todo cuando hablemos de teoría de conjuntos. Vale la pena mencionar que se utiliza normalmente V. El V aquí no es arbitrario, se usa V para anotar el universo, entonces vamos a seguir haciéndolo de ahora en adelante. Otra clase es la clase de los ordinales, es decir, todos los alfa, tal que alfa es ordinal. Vean que ser ordinal es una propiedad. Esto va a ser una clase. Dentro de las cosas que ustedes están haciendo en el taller en estos días, está la razón por la que esto es una clase que no es un conjunto. ¿Ok? Finalmente, queda la pregunta de por qué entonces introdujimos compresión global del todo si sabemos que tiene un problema. Y esencialmente es para hacer estas cosas relativamente rápidos, no formal, de una forma más práctica. ¿Ok? Queremos hacer teoría de conjuntos sin meternos demasiado en este tipo de detalles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque primero queremos, antes de entrar en estos detalles, queremos hacer lógica, pero antes de hacer todo lo de lógica, queremos introducir estas nociones que son matemáticas en sí rápidamente, ¿ok? Uno podría pensar que nos estamos comiendo la cola, pero no realmente, o sea, podríamos haber empezado formalizando todos los principios y todo ese tipo de cosas y así, entonces, pues, podríamos haberlo hecho así, pero la verdad es que no vale la pena. Ahora,
la pregunta igual sigue en pie. ¿Por qué usamos compresión global y no compresión reducida? Porque podríamos usar compresión reducida. Y eso me parece que es por una razón muy particular, y son las operaciones usuales de conjuntos. Sin compresión global no hay una forma inmediata de hacer las operaciones usuales de conjuntos. Por ejemplo, si agarramos la unión, vean que la unión es simplemente los X tal que X está en A o X está en B. Eso es una propiedad que puede cumplir X o no, y ahí está escrito muy fácilmente. Sin usar comprensión, no podríamos hacer este conjunto. Lo usual y lo que se hace ya en los axiomas de Zermelo-Fraenkel es meter axiomas para algunos de estos, ¿verdad? Como esto, para partes, para partes. Yo creo que básicamente, bueno, hay otro que es también el axioma de reemplazo, y hay muchos axiomas que se empiezan a meter, y entonces es como mucha información que en este momento solo nos haría ruido, porque lo que queremos hacer es simplemente empezar a entender ordinales y cardinales y este tipo de cosas. Y pues bueno, sin embargo, cuando lleguemos a teoría de conjuntos, ya vamos a hacer esto, ¿ok? Entonces, como les digo, por ahora vamos a usar comprensión global, un poquito teniendo en cuenta de que hay problemas con la comprensión global, pero que esos problemas se pueden resolver muy fácil quitándola y metiendo otro montón de axiomas y así. Y pues bueno, entonces no nos vamos a preocupar tanto por estas cosas. Sin embargo, sí es importante entender estas cuestiones de clases, entonces tómenlas en cuenta, y pues bueno, ok. Nos vemos entonces mañana.